Hola, el Ministerio de Enseñanza REMA, una escuela de capacitación, entrenamiento y formación en Barranquilla, Colombia, y el ministro Julio Pastor, queremos darle una enseñanza que hemos titulado Dios no oye a los pecadores. Sin embargo, Dios en su sabiduría siempre tiene una salida para resolvernos a nosotros. Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Entonces Él dice que si, como Él no oye a los pecadores, la salida o la alternativa es que si uno de estos pecadores, a los cuales Dios no oye por su pecado, si este pecador tiene temor de Dios y hace la voluntad de Dios respecto a que Dios lo pueda volver a oír sus oraciones. Entonces enseña el mismo Juan en la primera epístola, en el capítulo 1, versículo 7, 8 y 9. Juan dice que si nosotros tenemos comunión con Dios, somos llenos de luz. ¿Por qué? Porque Dios es luz. En Dios no hay ninguna tinieblas. Al tener nosotros en este proceso de regeneración la luz de Dios, al tener comunión con Él, nos hace entender que a pesar que hemos iniciado un proceso de regeneración, todavía estamos expuestos a cometer pecado. Y pueden ser muy sencillos, como por ejemplo la injusticia. Toda injusticia es pecado. Ahora, cuando cometemos ese pecado, tenemos comunión con Dios. La luz de Dios nos hace entender que hay una provisión de sangre, a la cual Dios le llama propiciación. La sangre que derramó Jesús en la cruz del Calvario, Dios hizo una reserva de sangre para aquellos que estamos en un proceso de regeneración. Al cometer nosotros pecados, desatinos, violentamos algunas de las leyes de Dios. Hay una solución, y es reconocer estos pecados, confesar delante de Dios estos pecados. Y dice allí en el versículo 9 de primera de Juan capítulo 1, que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. De manera que un pecado, como no tener comunión los unos con los otros, fíjense, es un mandamiento, que tengamos comunión los unos con los otros, para poder compartir la palabra que Dios nos enseña cada vez que nos convoca. El que no tiene esta comunión entre los hermanos está en pecado, porque está violentando un mandamiento de parte de Dios, que es que debemos compartir la misma palabra que Dios nos enseñó. Debemos compartirla los unos con los otros para poder ayudarnos a entender, perfeccionarnos. Al no tener comunión, violentamos ese mandamiento. Al violentar el mandamiento, entramos en pecado. Si ese pecado lo confesamos, la luz de Dios nos induce, nos encamina a que tengamos comunión los unos con los otros. Y dice que la sangre propiciatoria de Cristo, la sangre de su Hijo Jesucristo, nos limpia de todo pecado. De manera que ese es el proceso en el cual todos nosotros diariamente, en nuestra oración, en nuestro lavamiento, debemos reconocer nuestros pecados, confesar nuestros pecados delante de Dios, y Dios, que es fiel y justo, va a perdonar nuestros pecados y nos va a limpiar de toda maldad. Así que hasta la próxima tendremos otras enseñanzas, las cuales estaremos compartiendo por nuestras redes sociales. Bendecidos, hasta la próxima.